Conflicto en el Peñón de Gibraltar. Pero, ¿y de qué se trata este conflicto? Veamos un poco. El conflicto de Gibraltar ya es una clásica tensión entre Reino Unido y España, y durante la Guerra de la Sucesión Española se firmó un tratado de paz cuyos autores fueron el Reino de España, Países Bajos, Reino de Gran Bretaña, y ahora en día se incorpora la Asamblea General de la ONU, jugando un papel de mediador. La postura que mantiene Reino Unido es que señala que Gibraltar fue cedido por España en el Tratado de Utrecht, donde le otorga total plenitud de las riquezas de Gibraltar como puertos y mares. En otras palabras, el total derecho de tener a Gibraltar. Sin embargo, se descarta que Gibraltar sea un estado autónomo, así como su integración al Reino Unido. Con respecto a la independencia, se necesita la voluntad del Reino de España como referencia al ya mencionado Tratado de Utrecht. Esto según el punto de vista del Reino Unido. Por otro lado, se dijo que ahora la Asamblea General de las Naciones Unidas jugó un papel muy importante como mediador, mediante resoluciones que en 1960 expuso sobre el asunto de Gibraltar, donde señala la unidad nacional en la integridad territorial, que tiene como prioridad que en Gibraltar se dé el derecho de la libre determinación, y más en la actualidad insta a España y el Reino Unido a una solución definitiva sobre el conflicto de Gibraltar, que se escuchen las dos partes y dialoguen sobre sus intereses, y que las aspiraciones del pueblo de Gibraltar sean legítimas y conformes al derecho internacional. La resolución que emite la Asamblea General de resolver los problemas y avanzar para mantener una relación basada en el diálogo y la cooperación es parte de una serie de resoluciones remitidas por la Cuarta Comisión. Esa comisión escuchó a las partes en una unión en la que España muestra su preocupación por la negociación del estatus jurídico de Gibraltar. Esto se debe a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El tema central del conflicto por el Peñón de Gibraltar inicia desde la Guerra de Sucesión Española. La guerra comenzó en 1701 y finalizó en 1713 con la firma del Tratado de Utrecht. Este tratado fue un acuerdo de paz entre España, Inglaterra y otros países para poner fin a dicha guerra en el siglo XVIII. Artículo que recogía este tratado, el 10º, es el más polémico, pues mediante él España cede Gibraltar a Inglaterra. El artículo establece que el rey católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este tratado a la corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillos de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dándole a dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno. Y más adelante se cita que España queda sin jurisdicción territorial alguna y sin comunicación abierta con el país circunvecino por parte de tierra. Por lo tanto, este tratado pretendía poner fin a muchos años de hostilidades entre ambas coronas, pero en la práctica, sin embargo, esto no puso fin a los intentos por parte de España de recuperar el peñón. Unos años más tarde de la firma de Utrecht, en 1726, España trató de recuperar Gibraltar con un asedio que duró poco tiempo, pero el más renombrado es el conocido como el Gran Asedio, que duró desde 1779 hasta 1783. El conflicto encontró su fin con la firma de la Paz de Versalles en 1783, gracias a la cual Reino Unido devolvía España, Menorca, Florida y todas las posiciones británicas en el Golfo de México. En 1966 llegó el caso de Gibraltar a Naciones Unidas, desde donde se desprendió la resolución 2231 de la Asamblea General, que instaba a los gobiernos español y británico a iniciar las conversaciones correspondientes para comenzar el proceso
de descolonización de Gibraltar. Esto produjo un cambio en la política británica con respecto a Gibraltar y con el deseo de cambiar su estatus. Organizó un referéndum de pertenencia en 1967 en el que el 95% de los gibraltareños expresaron su deseo de permanecer bajo soberanía británica. Este referéndum y su resultado produjeron el cierre de la frontera entre España y Gibraltar y la supresión de las comunicaciones terrestres hasta 1982, cuando Felipe González abrió el acceso peatonal desde España hasta el Peñón. En 1985, dentro del marco de adhesión a la Comunidad Europea, ambas partes firmaban la Declaración de Bruselas, en la que se comprometían al establecimiento de la igualdad de derechos en ciudadanía de los españoles en Gibraltar y los gibraltareños en España. Acordaban también iniciar las negociaciones necesarias para poner fin a las diferencias sobre el Peñón y tratar la cuestión de la soberanía en la zona. En 2002, Gibraltar volvió a votar en referéndum, esta vez sobre el acuerdo que habían alcanzado España y Reino Unido acerca de una posible cosoberanía. Aunque ni las autoridades británicas ni las españolas dieron validez a la consulta, aún así el 98,5% de los votantes se mostraron contrarios a este tipo de gobierno sobre el Peñón. Países, Reino Unido y España, se encuentran en un estado de guerra fría, especialmente tras el conflicto diplomático por Gibraltar del año 2003, considerado como el enésimo conflicto diplomático sobre la jurisdicción del territorio, pero esta vez surge por las diferentes opiniones que tiene un país y otro sobre el límite de las aguas territoriales en Gibraltar. Desde 1704, España ha pugnado por recuperar el Peñón militarmente y a través de la diplomacia. El paso de Gibraltar a la corona británica tiene como punto de partida el fallecimiento en noviembre de 1700 del rey Carlos II, el hechizado. La coronación de Felipe V desencadenó un conflicto internacional que fue conocido como la Guerra de Sucesión Española. Este episodio histórico se desarrolló entre 1701 a 1713. Enfrentó a las casas de Borbón y Austria. En pleno contexto de la Guerra de Sucesión, una escuadra anglo-holandesa llegó el 1 de agosto de 1704 a Gibraltar, buscando tomarlo en nombre del archiduque Carlos de Habsburgo. Tras la negativa del gobierno, iniciaron el día 4 un asedio de 5 horas que finalizó con la toma del Peñón y la huida de sus habitantes. Parte de ellos ocuparon las contiguas ciudades de Algeciras y Los Barrios, y otra parte fundó el municipio de San Roque. Tratado de Utrecht se firmó en 1713 tras 12 años de conflicto. Sobre Gibraltar se dice en el texto: el rey católico Felipe V, por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este tratado a la corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno. Asimismo, en ese tratado de paz se añade que si en algún tiempo a la corona de la Gran Bretaña le pareciere conveniente dar, vender, enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha ciudad de Gibraltar, sea convenido y concordado este tratado que se dará a la corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla. ¿Qué opina la ONU sobre Gibraltar?
A petición del gobierno franquista, el Comité de Descolonización de la ONU promulgó en 1960 una resolución, la 1514, que establecía todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. A juicio de la ONU, la situación colonial de Gibraltar destruye la unidad y la integridad territorial de España, y su mantenimiento es contrario a la Carta de las Naciones Unidas. Por eso, ha instado a repetidas ocasiones al Reino Unido a poner fin a su presencia en el Peñón. Frente a esta posición, Londres esgrime que el problema no es colonial, sino de autodeterminación. Mientras la representación española en la ONU argumenta que Gibraltar es un caso de descolonización en el que existe una disputa de soberanía entre dos estados, el Reino Unido como potencia administradora y España como estado que exige la restitución de su integración territorial. En base a la noticia de Miguel González, publicada el 25 de marzo del corriente año 2021, desde la ciudad de Madrid, en el sitio web El País, un periódico fundado en el año de 1976, expresa un malestar en exteriores. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, abogado y político, nació en febrero de 1972 y con una edad actual de 49 años de edad, ha salido al paso de la alarma generada por el despliegue de un buque de guerra británico en el Peñón, por primera vez con carácter permanente, asegurando que, aunque la medida supone un refuerzo de la base naval de la colonia, no se trata de un movimiento ofensivo contra España. En declaraciones a la televisión local, Picardo ha asegurado que la presencia del HMS, que en español sus siglas se traducen por Buque de Su Majestad, no tienen por qué suponer una escala de tensión en las aguas que los rodean el Peñón, cuya soberanía se disputa España y el Reino Unido, ya que el patrullero de altura no opera en Gibraltar ni en torno a este, y solo acudirá a su base para aprovisionarse o descansar. El consejero privado del Reino Unido, Ben Wallace, un político británico y secretario de Estado para la Defensa, nació el 15 de mayo de 1970. Con 50 años de edad, es quien anunció el pasado lunes 22 de marzo que el HMS Trent, hasta ese momento basado en Portsmouth, Inglaterra, tendrá su base permanente en Gibraltar a partir de finales de año. Se trata de un patrullero de altura de la clase River de 2.000 toneladas, 90,5 metros de eslora y 13 de manga, con 34 tripulantes, un cañón de 30 milímetros y capacidad para embarcar helicóptero Merlin. Su despliegue supone un salto cualitativo a la capacidad de la Armada Británica en Gibraltar, donde hasta ahora solo dispone de dos pequeñas patrullas de hasta 54 toneladas que se han visto envueltas en numerosos incidentes con pescadores españoles y la Guardia Civil por el control de las aguas del Peñón. Según la información por el Ministerio de Defensa británico, la misión del HMS Trent será por operaciones de la OTAN en el Mediterráneo, trabajar con nuestros socios norteafricanos y cooperar con operaciones multinacionales contra la piratería en el Golfo de Guinea y África Occidental, así como integrarse con la Marina francesa en las fuerzas expedicionarias franco-británicas. El HMS Trent
Es uno de los buques más modernos del Royal Navy, ya que entró en servicio en agosto del año pasado. Ese mismo mes se incorporó a la operación Sea Guardián de la OTAN en el Mediterráneo e hizo escala de aprovisionamiento en el Perú. El despliegue permanente de un buque de guerra en Gibraltar forma parte del documento de defensa en un área cooperativa, con el que Londres pretende recuperar la condición de poder militar global. El despliegue de un grupo de combate en el Índico y una fragata en el Mar de Arabia, o la transformación de los Royal Marines en una fuerza de comando o de los Rangers en una brigada de operaciones especiales, son muestras de esta ambición. La Royal Navy ha destacado patrulleras similares a las de de las Malvinas, el Caribe y el Oriente. Por otro lado, el 24 de abril de este mismo año, en la llamada época moderna, el noticiero Telesur, por medio de su página web, informa que España mantiene por la vía diplomática el reclamo al Reino Unido de la soberanía sobre la península entera, y es que en el año 2019 España logró en el Parlamento Europeo, en el marco de una discusión de excepción de visados, que se le conferiría el estrecho Gibraltar el título de la colonia de la corona británica. El país ibérico impulsó esa definición con el propósito de que sea reconocido que aún existe una disputa con el Reino Unido por este territorio. En la actualidad, existe un acuerdo entre los gobiernos español y británico y el gobierno de Gibraltar de mantener un proceso trilateral y que cualquier decisión debía satisfacer posibles escenarios. Hasta el momento, ni España ni el Reino Unido quieren renunciar a la soberanía sobre Gibraltar, aunque después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, España tendría que tomar cartas en el asunto y poner restricciones en su frontera. Sin embargo, tras la firma del tratado entre España y el Reino Unido, con el cual se pretende asegurar la aplicación de la colonia británica de reglas equivalentes a las europeas en materia de transparencia fiscal y lucha contra el blanqueo de capitales tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y reforzar la cooperación y el intercambio de información para evitar que el peñón sirva de refugio a evasores fiscales españoles. Dicho tratado deberá ser validado por la Unión Europea posteriormente. Si dicho acuerdo no se firmaba, España perdería un 0,7% del PIB en el 2022. 800 millones de euros anuales en el sector de automoción, 700 millones en el sector de la agroindustria y 11.000 puestos de trabajo en el sector de la pesca. Además de la pérdida millonaria de España, si este principio de tratado no se firmaba en Gibraltar, se hubiera puesto una frontera externa de lo que significa que los 11.000 trabajadores que cruzan Gibraltar diariamente necesitarían utilizar visa. En el preámbulo del tratado se hace constar que ni este ni ninguna medida tomada en aplicación o como resultado de este implica una modificación de las respectivas posiciones jurídicas de España y el Reino Unido respecto a la soberanía y jurisdicción de Gibraltar.